Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, una máquina del tamaño de un automóvil pequeño atraviesa una región del universo en la que ningún ser humano ha estado y por la que ninguna sonda había pasado antes. No es una nave nueva, no es el resultado de la ingeniería moderna. Fue construida antes de que existieran Internet y las computadoras personales, y antes de que nacieran muchos de los científicos que hoy analizan sus datos. Esa máquina solo debía funcionar durante unos 5 años. Sin embargo, casi medio siglo después, continúa enviando información que está obligando a los investigadores a reconsiderar algunos de sus modelos sobre el espacio interestelar. Esta es la historia de la Voyager 1. Y lo más importante no es solamente lo que encontró lejos de nosotros, sino lo que esos descubrimientos podrían significar para la burbuja que protege a la Tierra, lo que está ocurriendo con la sonda en 2026 y el momento histórico que alcanzará dentro de pocos meses. Todo comenzó el 5 de septiembre de 1977. Un cohete despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, transportando una nave llamada Voyager 1. Su misión parecía relativamente sencilla: pasar cerca de Júpiter y Saturno, tomar fotografías, recoger mediciones y después continuar alejándose hasta que sus sistemas dejaran de funcionar. La NASA esperaba que la misión terminara alrededor de 1981 o 1982, pero la Voyager 1 no guardó silencio. En marzo de 1979 pasó junto a Júpiter y envió algunas de las primeras imágenes cercanas de aquel planeta y de sus lunas. En noviembre de 1980 llegó a Saturno. La gravedad de los planetas actuó como una onda, aumentando su velocidad y enviándola cada vez más lejos. A finales de la década de 1980, ya se había convertido en el objeto fabricado por la humanidad más distante de la Tierra. Y todavía funcionaba. Continuaba transmitiendo una débil señal a través de un vacío que aumentaba cada día, utilizando una tecnología que hoy parece extraordinariamente sencilla. Entonces, en 2012, 35 años después del lanzamiento, ocurrió algo que transformó completamente la misión. La Voyager 1 atravesó la heliopausa. El Sol no solo produce luz y calor, también emite constantemente una corriente de partículas cargadas conocida como viento solar. Ese viento se expande en todas direcciones y crea una enorme burbuja alrededor del sistema solar, la heliosfera. Dentro de ella se encuentran los planetas, las lunas, los asteroides, los cometas y prácticamente todas las naves que hemos enviado al espacio. En su borde exterior, el viento solar pierde fuerza y se encuentra con la presión del medio interestelar. Esa frontera se llama heliopausa. En 2012, la Voyager 1 la cruzó y entró en el espacio situado entre las estrellas. Se convirtió en el primer objeto construido por seres humanos que penetraba directamente en el medio interestelar. No estaba orbitando otro planeta ni permanecía en los límites del sistema solar. Se encontraba dentro del espacio oscuro y antiguo que separa unos sistemas estelares de otros. Por primera vez, disponíamos de un instrumento funcionando en esa región y observándola desde dentro. Y lo que encontró no coincidía con las expectativas. Durante décadas, los científicos habían desarrollado modelos matemáticos del espacio interestelar. Según muchos de ellos, el plasma existente entre las estrellas debía formar un entorno relativamente tranquilo, frío y uniforme, con partículas dispersas moviéndose lentamente. La Voyager 1 entró en ese supuesto vacío silencioso y encontró algo mucho más dinámico. A partir de 2017, su instrumento de ondas de plasma comenzó a detectar una emisión continua y muy estrecha, una especie de zumbido débil pero persistente en el plasma interestelar. No se trataba de una explosión aislada ni de una anomalía momentánea. La señal continuó apareciendo año tras año mientras la nave recorría cientos de millones de kilómetros. Los investigadores comprendieron que el espacio interestelar no era una región completamente lisa y silenciosa. Poseía estructura, variaciones y movimiento en escalas que iban desde distancias pequeñas hasta regiones de millones de kilómetros. Por primera vez, un instrumento situado dentro de ese ambiente mostraba que el espacio entre las estrellas es más complejo y turbulento de lo que podíamos observar desde la Tierra. Todos nuestros modelos habían sido construidos desde el exterior, utilizando telescopios, cálculos y observaciones indirectas. La Voyager 1 estaba proporcionando mediciones desde el interior,
y esas mediciones indicaban que faltaba algo importante en nuestra comprensión. Pero este descubrimiento no es únicamente una curiosidad lejana. La heliosfera que separa nuestro sistema solar del medio interestelar también ayuda a proteger a la Tierra. Actúa como un escudo frente a una parte de las partículas cósmicas de alta energía procedentes de estrellas, explosiones y otros fenómenos galácticos. La heliopausa no es solamente una línea dibujada en un diagrama, es una frontera física sometida a la presión del ambiente que la rodea. Si el espacio interestelar exterior es más variable, energético y turbulento de lo que pensábamos, debemos comprender mejor cómo responde ese escudo y hasta qué punto puede cambiar a lo largo del tiempo. Todavía no conocemos todas las implicaciones, pero el simple hecho de que debamos plantearnos estas preguntas modifica nuestra forma de entender la vulnerabilidad de la Tierra dentro del entorno galáctico. La historia se volvió todavía más dramática a finales de 2023. Durante aproximadamente 5 meses, la Voyager 1 continuó enviando una señal, pero los datos científicos que transmitía eran incomprensibles. Llegaban códigos repetidos, información desordenada y mensajes que los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA no podían interpretar. La nave seguía viva. La señal continuaba llegando, pero todo lo que intentaba comunicar parecía convertido en un idioma ilegible. Después de meses de investigación, los ingenieros descubrieron la causa. Una parte de la memoria del sistema de datos de vuelo había dejado de funcionar correctamente después de casi 5 décadas de exposición a la radiación cósmica. Ese pequeño componente contenía una sección del programa encargado de organizar los datos antes de enviarlos a la Tierra. En una situación normal, un técnico reemplazaría la pieza dañada, pero la Voyager 1 se encontraba a miles de millones de kilómetros, fuera del alcance de cualquier misión de reparación. La única herramienta disponible eran las señales de radio. Cada orden tardaba alrededor de 22 horas en llegar a la nave. Después era necesario esperar otras 22 horas para recibir una respuesta. Cada prueba requería casi 2 días completos. Los ingenieros examinaban los datos, elaboraban una hipótesis, escribían una instrucción y la enviaban. Esperaban. Recibían la respuesta. Descubrían un nuevo detalle y comenzaban otra vez. Además, cualquier orden incorrecta podía dejar la nave inutilizada para siempre. Finalmente encontraron una solución. No podían reparar la memoria dañada, pero podían trasladar el programa. Dividieron el código afectado en varias secciones más pequeñas y las almacenaron en diferentes zonas de la memoria que todavía funcionaban. Después modificaron el sistema para que esas partes separadas actuaran nuevamente como un único programa. Fue algo parecido a realizar una operación cerebral a distancia sobre una máquina de casi 50 años, con un retraso de 44 horas entre cada pregunta y cada respuesta. En 2024, la Voyager 1 volvió a enviar información científica completa y comprensible. La nave que parecía haber pronunciado sus últimas palabras regresó. Y entre los nuevos datos continuaban apareciendo las misteriosas oscilaciones del plasma interestelar. Sin embargo, algunos de los hallazgos más sorprendentes procedían del momento en que atravesó la heliopausa. Antes de 2012, los modelos sugerían que la transición entre el viento solar y el medio interestelar sería gradual. La influencia del Sol disminuiría lentamente mientras aumentaba la presencia de partículas procedentes del espacio exterior. Se esperaba una frontera relativamente suave, parecida al encuentro entre un río y el mar. Eso no fue exactamente lo que encontró la Voyager 1. Cerca de la heliopausa detectó partículas extremadamente energéticas, movimientos intensos y temperaturas muy elevadas. Algunos investigadores han utilizado la expresión muro de fuego para describir esta concentración de partículas cargadas. No se trata de fuego convencional, como el de una llama, sino de una región de plasma muy caliente y energético situada en el límite de la heliosfera. También ocurrió algo inesperado con los campos magnéticos. Los científicos creían que, dentro de la heliosfera, dominaría claramente el campo magnético transportado por el viento solar y que, al cruzar la frontera, aparecería un campo galáctico diferente. Esperaban 2 entornos claramente separados. Las mediciones mostraron una interacción mucho más compleja. Las líneas del campo magnético solar y las del ambiente galáctico parecían conectarse e intercambiar energía mediante procesos de reconexión magnética.
el sistema solar y el espacio que lo rodea no están completamente aislados. En su frontera existe una zona dinámica donde nuestro entorno solar interactúa con la galaxia. Esto significa que la heliosfera no es una burbuja rígida y perfectamente cerrada. Es una estructura activa, cambiante y vinculada con el espacio interestelar. Comprender esa interacción es esencial para saber cómo la heliosfera protege a los planetas durante periodos de miles o millones de años. Ahora llegamos a 2026. La Voyager 1 continúa funcionando, pero está entrando en la etapa final de su misión. La nave obtiene energía mediante 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos. En su interior, el plutonio 238 produce calor al desintegrarse lentamente, y ese calor se convierte en electricidad. Cuando la sonda fue lanzada, los generadores proporcionaban cerca de 470 vatios. Casi medio siglo después producen mucho menos y continúan perdiendo aproximadamente 4 vatios cada año. Por esa razón, la NASA debe apagar instrumentos gradualmente. De los 10 conjuntos científicos que llevaba la Voyager 1, la mayoría ya no funciona. Cada instrumento desconectado reduce el consumo de energía y permite que los restantes continúen operando durante más tiempo. Pero también representa una serie de preguntas científicas que ya no podrán responderse. En 2026 se apagó uno de los instrumentos que estudiaba partículas cargadas de baja energía. No fue desconectado porque estuviera averiado. Todavía funcionaba. Fue sacrificado para ahorrar electricidad y prolongar la vida de la misión. Los ingenieros siguen buscando formas de obtener más tiempo. Entre las opciones se encuentra una reorganización experimental de la distribución eléctrica para aprovechar mejor la energía disponible. El procedimiento es arriesgado, porque modificar el funcionamiento de una nave tan antigua puede producir consecuencias imprevisibles. Por eso, cualquier cambio debe probarse cuidadosamente. Si el sistema funciona, algunos instrumentos podrían conservarse durante más tiempo, o posiblemente volver a activarse. El equipo no hace promesas, pero la historia de la Voyager 1 demuestra que declararla acabada antes de tiempo nunca ha sido una buena idea. El 18 de noviembre de 2026, la nave alcanzará otro momento simbólico. Se encontrará aproximadamente a un día luz de la Tierra. Esto significa que una señal viajando a la velocidad de la luz necesitará 24 horas para llegar hasta ella. Una orden enviada un lunes no alcanzaría la nave hasta el martes, y su respuesta no regresaría hasta el miércoles. Harían falta unos 2 días para completar un solo intercambio de información. Ningún objeto fabricado por la humanidad había alcanzado esa distancia. Y la Voyager 1 cruzará esa frontera mientras todavía permanece activa y continúa alejándose. Viaja a unos 61.000 kilómetros por hora. Cada hora penetra más profundamente en el espacio interestelar. La distancia seguirá aumentando, la comunicación será cada vez más lenta y la energía continuará disminuyendo. En algún momento de la década de 2030 llegará la última señal. Pero incluso después de guardar silencio, la Voyager 1 no se detendrá. En el espacio interestelar casi no existe fricción que reduzca su velocidad. Seguirá avanzando durante miles, millones e incluso miles de millones de años. Y unida a su estructura viaja una de las creaciones más especiales de nuestra civilización, el disco de oro de las Voyager. Es un disco de cobre recubierto de oro que contiene saludos en 55 idiomas, sonidos de lluvia, olas del océano, animales, latidos y risas humanas. También incluye 90 minutos de música procedente de diferentes culturas, imágenes de la vida en la Tierra, diagramas científicos y un mapa basado en púlsares que indica la ubicación de nuestro planeta. Carl Sagan lo describió como un mensaje dentro de una botella arrojada al océano cósmico. Quizá nadie lo encuentre nunca, pero si algún tipo de inteligencia lo descubre en un futuro remoto, sabrá que una especie vivió aquí. Una especie curiosa que utilizó metales, electricidad y matemáticas para construir una máquina y enviarla más allá de todo lo que conocía. El disco podría continuar viajando después de que hayan desaparecido nuestras ciudades, nuestros archivos e incluso muchas de las huellas geológicas de nuestra existencia. Es uno de los objetos más duraderos que hemos creado y viaja sobre una nave que sobrevive con una cantidad mínima de energía. Mientras tanto, la Voyager 1 continúa proporcionando la primera medición casi continua de la densidad del plasma interestelar.
Antes de detectar la emisión persistente, los científicos solo podían obtener mediciones aisladas cuando una gran erupción solar enviaba una onda de choque hasta los límites de la heliosfera. Era como intentar comprender el clima de un continente consultando un termómetro una vez al año. El zumbido captado por la Voyager ofrece algo más parecido a un registro continuo. Nos permite observar cómo cambia el plasma mientras la sonda avanza día tras día. Los datos muestran que el espacio entre las estrellas tiene textura, estructuras y una especie de clima formado por partículas cargadas y campos magnéticos. No es un vacío muerto, es un entorno activo. Sin embargo, todavía existe una pregunta que los investigadores no han podido resolver. La emisión podría proceder de oscilaciones naturales del plasma calentado. Esa explicación sería importante, pero podría integrarse en los modelos físicos existentes. También podría tratarse de otro fenómeno conocido como ruido cuasitérmico, que obligaría a modificar de manera más profunda nuestras explicaciones sobre la densidad y la temperatura del medio interestelar. Para distinguir entre ambas posibilidades, se necesitan más datos de la propia Voyager 1 o una misión nueva diseñada específicamente para estudiar el espacio interestelar. Pero ninguna nave de reemplazo está cerca de alcanzar esa región. Incluso si una misión semejante fuera aprobada y lanzada ahora, podría tardar varias décadas en cruzar la heliopausa. Cuando la Voyager 1 deje de transmitir, la única ventana directa que hemos abierto hacia el espacio interestelar se cerrará durante años. Ese silencio se acerca. La fecha exacta todavía no se conoce, pero la dirección es inevitable. Cada año disminuye la energía. Cada año se apagan más sistemas. En algún momento llegará una última transmisión. Recorrerá durante casi un día la distancia hasta la Tierra y será registrada. Después no llegará nada más. La nave seguirá desplazándose en silencio, transportando su disco de oro a través de regiones que ningún ser humano podrá visitar durante miles de años. Y aquí se encuentra la idea central de toda esta historia. En 2026, el único instrumento científico activo que la humanidad ha situado en el espacio interestelar tiene casi medio siglo de antigüedad. Fue construido con tecnología anterior a las computadoras personales. Dispone de una energía cada vez menor. Y aún así, está cambiando nuestra comprensión del universo. Hemos construido máquinas más grandes, potentes y costosas, pero ninguna de ellas ha llegado al lugar en el que se encuentra la Voyager 1. Hay preguntas que no pueden responderse desde un telescopio terrestre ni desde una nave en órbita. Solo pueden responderse entrando físicamente en el espacio que queremos estudiar. La Voyager 1 tuvo la audacia de continuar avanzando durante el tiempo suficiente para conseguirlo. Su señal todavía está llegando, extendida a través de miles de millones de kilómetros y transportando información sobre un universo más turbulento, dinámico y conectado de lo que imaginábamos. Tenemos una sola máquina allí, una sola oportunidad de escuchar. La pregunta es si estamos prestando atención.